Pablo, estamos viendo en todo el mundo distintas muestras de xenofobia, de racismo. Muchas de esas muestras están orientadas hacia los chinos y hacia los asiáticos en general por confundirlos con los chinos y con esta idea de que el virus es chino, esta idea que el presidente Donald Trump está utilizando mucho de llamar al COVID-19 de Chinese virus y de esta manera los hace cargo a ellos del problema que el mundo hoy está encarando. Le da la responsabilidad o pone la responsabilidad del lado chino, de alguna manera también para complicar la imagen de China en el exterior, que creo que es un poco el juego de Trump en el marco de la guerra económica, comercial entre ambos países. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a este tema de la xenofobia y cómo lo usa el gobierno chino para reforzar su propia postura de batalla o de triunfo hacia el coronavirus? Yo creo desde ya que el gobierno chino está sacándole mucho provecho a esta postura de Trump y se han comunicado los gobiernos de China y Estados Unidos y aparentemente Trump ha dado unos pasos atrás en su retórica del Chinese virus. Pero lo que quiero decir ahora es que China o el gobierno chino lo que realmente querría ver es que la población asiática, o sea, la diáspora china o los de etnia china en todo el mundo se identifiquen a sí mismos con el gobierno chino, con el gobierno de la República Popular de China. A ver, porque en este sentido las identidades chinas son todas muy complicadas, hay una gran variedad, una gama de identidades chinas. Tienes, por ejemplo, a ver, chinos canadienses, chinos estadounidenses, hay mucha inmigración también china en Sudamérica, en Argentina, por ejemplo. Entonces, en Malasia también hay una gran población de origen chino, étnicamente chino, pero son malayos porque han residido en ese país por más de 2 o 3 generaciones. Entonces, lo que querría explotar China es precisamente este momento de debilidad de Estados Unidos y esta retórica para que toda la gente que haya sido víctima de la xenofobia o del racismo en todo el mundo de etnia china se identifique ahora con el gobierno en Beijing. Eso creo que le facilita mucho su discurso y eso en ese sentido, por ejemplo, ahora recientemente, cuando China supuestamente ha controlado la epidemia dentro de sus fronteras, insiste en que la gran mayoría de los casos nuevos registrados son importados. Pero ¿qué quiere decir importados? Da la imagen de que son importados, o sea, por extranjeros que regresan a China. Pero tengamos en cuenta que el gobierno chino ahora le prohíbe la entrada a todos los extranjeros, o sea, gente que no tiene pasaporte chino, la entrada al país desde hace 2 o 3 semanas. Y entonces, en este sentido, el 90 o el 99% de los casos nuevos importados son importados por chinos, por gente con pasaporte de la República Popular China. Entonces, la realidad es que no son casos importados por extranjeros, pero ya hay muchas anécdotas, por ejemplo, de personas residentes en China, casadas con chinos, que no pueden, por ejemplo, ingresar a restaurantes. Es una situación bastante peligrosa para China, pero el Extranjeros antagonismo, casados con sí, chinos que no pueden sentarse en restaurantes. en el mismo restaurante con su familia dentro del local, sino que, por ejemplo, tiene que sentarse en un banco, en un banquito, afuera del restaurante y le traen la comida desde adentro. Estas son imágenes que se han compartido mucho en internet, en redes sociales aquí en esta región. No sabemos cuán extenso es este fenómeno, pero también se conoce que muchos restaurantes en China ahora abiertamente ponen mensajes en sus entradas que no se le da la bienvenida a personas no chinas. Pablo, la xenofobia ha sido utilizada por el Partido Comunista de China en diferentes ocasiones para reforzar justamente su postura. Lo ha hecho contra Japón en otra época, teniendo en cuenta Sí. los antecedentes históricos que hay y las guerras que hubieron con Japón. En el caso de Estados Unidos, el chino hoy tiene peor imagen de Estados Unidos, de Occidente, de Europa que hace un tiempo, sigue interesado en ese mundo exterior o los ve cada vez más como un problema para China y adopta la línea de pensamiento que el gobierno pretende que ellos adopten. En este sentido, creo que lo que ha ocurrido en Italia principalmente y luego el resto de Europa y lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos y cómo se está expandiendo esta epidemia, esta pandemia global en el resto del mundo, le da mucha facilidad al Partido Comunista Chino eh, proclamar la victoria dentro del país
y también dar la imagen de que China es el único país en el que se ha podido controlar la epidemia. Entonces le da mucha razón a la propaganda china, la situación en Estados Unidos y en Europa. Y en este sentido, China le ha sacado bastante provecho y las críticas iniciales, las críticas que emanaron principalmente del mal manejo y del ocultamiento de la epidemia o de la realidad de la situación en Wuhan, esas críticas ahora han sido suplantadas por una sensación de alivio general en la sociedad china, de que por lo menos nuestro gobierno lo está haciendo mejor. Pero entonces tenemos que aquí ver que la postura china o la narrativa china, la propaganda china, tiene bastante éxito ahora dentro del país, no tanto por sus propios esfuerzos, sino por la ineptitud de otros gobiernos. Pero su propaganda fuera del país, digamos, engagement con el resto del mundo, ahora está teniendo varios problemas, principalmente por la mala calidad de sus donaciones y sus productos exportados, las mascarillas, los equipos de testeo del coronavirus, etcétera. Esto ya se ha conocido por todo el mundo. Entonces, esta contradicción entre el éxito de la imagen de China fuera del país no es lo mismo dentro del país. Dentro del país mucha gente cree que realmente el país está haciéndolo todo muy bien. En este sentido, volviendo a lo de la xenofobia, otro dato importante fue que el sábado, el viernes, entre el viernes y el sábado, residentes africanos en Guangzhou, que se conoce como una pequeña villa africana en Guangzhou, un clúster, un hub, digamos, de comerciantes africanos que residen en Guangzhou, fueron obligados a estar en la calle porque los alquilaban apartamentos o vivían en hoteles, pero ahora fueron echados a la calle porque se sospecha que ellos puedan contraer, que puedan ser, digamos, la fuente del virus. Entonces, cuando se habla de racismo en China, tenemos que tener en cuenta que el racismo es fuertemente arraigado. Pero contradictoriamente, justo vimos también durante el transcurso de la semana cómo el secretario general de la OMS, el señor Tedros, ¿cómo se pronuncia su apellido? No, la verdad que no me sale. Sí, ya sé de quién hablas. El doctor Tedros en la conferencia de prensa, frente a la prensa internacional, a la prensa mundial, les dijo que él había sido atacado y había sido criticado por su raza, por ser africano, y que el origen de estos ataques fue Taiwán, y que la Cancillería de Taiwán autorizó estos ataques. Entonces, un profesor de Taiwán, una institución académica de Taiwán, hizo un estudio exhaustivo de redes sociales en Taiwán y principalmente la red de PPT, que es una red de chismerío, de críticas políticas, es muy popular en Taiwán y Tal ahí cual. si es que uno quiere encontrar insultos raciales, xenofobia, racismo, ahí sería el lugar donde se podría encontrar. Pero según este estudio, no me acuerdo ahora exactamente cuál fue el número, pero es Big Data, analizó creo que como 1.000 millones o una cantidad enorme de posteos en esta red social y solamente 1,3% de los mensajes estaban relacionados con el doctor Tedros. O sea que ni siquiera se lo mencionaba, se hablaba, se criticaba mucho de la OMS, pero no se le criticaba a él personalmente. ¿Hay o no hay uso de, por ejemplo, denigrantes raciales? Quizás sí, pero es que es un ínfimo porcentaje realmente. A nadie le importaba en Taiwán realmente criticar a esta persona, pero ahora casualmente, y esto es lo que decía yo recién, que es irónico, que el doctor Tedros critique a Taiwán por discriminarlo racialmente, pero al mismo tiempo tenemos en Guangzhou, en China continental, residentes en China, africanos, que han sido echados de sus apartamentos. Y Taiwán está siendo discriminada por la OMS hace muchos años, no en términos de raza, pero sí en términos de identidad política y Sí, existencia soberana. sí, Pablo, se le niega la entrada a Taiwán desde hace varias décadas. así que eso es una discriminación en algún sentido que existe eh, por encima, digamos, o por debajo del estatus que tiene China en la OMS, que es el estatus oficial para todo el Sí, país. sí. Pablo, te quería preguntar lo siguiente. Durante los últimos 10 años, para los chinos de mayor nivel adquisitivo, para muchos de los miembros del Partido Comunista y empresarios, ha sido un,
un rol de estatus, enviar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, a estudiar a Canadá, a estudiar a Australia, a estudiar a Europa también. Y para muchas de Sí. las clases medias y altas de China, viajar a Europa a hacer compras de productos de lujo se transformó en el mayor ingreso de esas empresas de productos de lujo en esos países. Sí. Todos esperan que lleguen los contingentes de chinos a hacer las compras en las marcas más caras, porque los propios locales, los europeos, los Estados Unidos, los americanos, no hacen esas compras, ¿no? Las hacen los chinos. Y Ujú. al mismo tiempo, muchos chinos que viven en Vancouver, en Toronto, que viven en Estados Unidos, que llevan sus fondos a estos países y que anteriormente veían a Estados Unidos o Canadá como un lugar aspiracional para su familia, ¿no? Poder salir de China para ir a Occidente y poder vivir bajo el estándar de calidad de los países occidentales. En el marco de esta xenofobia, en el marco de este cambio de mirada con respecto al exterior, ¿pensás que también puede haber un cambio de mirada de estas clases de élite chinas hacia Occidente y un cambio de patrones de consumo de productos occidentales? ¿O pensás que una vez terminado el COVID es posible que vuelva a la normalidad esta parte de la sociedad china y que pueda volver a sus prácticas de consumo y a sus estilos de vida que tienen mucha relación con Occidente? Muy interesante pregunta. En ese sentido, creo, por ejemplo, el caso de Hong Kong es válido. Anteriormente, Hong Kong también era considerado como un buen destino para hacer este tipo de compras, para hacer inversiones incluso, o para residir, para cambiar de residencia. Muchos chinos con buenos recursos se han radicado en Hong Kong en las últimas décadas, y es muy normal ver que ahora, por ejemplo, en las zonas de mayor costo inmobiliario, los residentes sean eh, quizás en un 30% chinos continentales. Pero en los últimos años, y precisamente el último año, la ausencia casi total de turistas chinos es evidente en las calles de Hong Kong. Esto tiene mucho que ver con el movimiento social, el movimiento político que hubo en Hong Kong, las protestas callejeras, que muchas veces fueron violentas, y la imagen que proyectó la propaganda nacional dentro de China. Y sabemos también que los chinos no tienen acceso a Internet libre, están, digamos, cercados dentro del Great Firewall de China, la gran muralla de fuego de China. Entonces, esta gente no conoce la realidad fuera del país. Pero tengamos en cuenta una anécdota también de Hong Kong, es que últimamente, debido al coronavirus, hay mucha animosidad con respecto a los chinos continentales, hasta el punto de que, como dijimos recién, en China continental, acá hay restaurantes en Hong Kong que le niegan el servicio a gente que hable mandarín, que hable putonghua. Lo que implica que quizás en este sentido muchos singapureanos, taiwaneses, malayos también sean discriminados, o incluso hongkoneses, o sea, hongkoneses con pasaporte de Hong Kong, pero que hablan mandarín por asuntos familiares, por su herencia cultural, lo que sea. Entonces, este tipo de animosidad está haciendo que mucha gente ya tenga una opinión muy diferente de Hong Kong. En este sentido, lo de Europa, creo que Europa, Estados Unidos, creo que es diferente. Creo que por el momento tienen una imagen muy negativa los chinos de alto poder adquisitivo del resto del mundo. Como dije recién, la propaganda le ha sacado mucho provecho a esto, pero es muy posible que una vez que se haya aplacado esta pandemia, y que, si tenemos en cuenta que las estructuras económicas y estructuras sociales se mantengan luego de esta epidemia a nivel mundial, no se sabe qué puede suceder en el mundo, asumiendo que en pocos meses las cosas vuelvan a la normalidad, yo creo que es muy posible que veamos a estos chinos con alto poder adquisitivo de nuevo en Milán, en Nueva York, en Londres, etcétera.